¿Alguien vive? Alguien que se atreva, que se lance. Iván, tú que me apagaste la cámara cuando yo empecé a hablar, échale a andar. ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste en tus videos? Sí, me acuerdo del de 55 minutos, del que ¿Ya? hablaba sobre la reforma protestante. ¿Ya? Eh, Recuerdo que el video empezó con una historia sobre el por qué un rey no puede pasar la corona a su hijo. Que ¿Ya? porque a pesar de que el rey podría ser el hombre más inteligente, el hijo podría ser, bueno, no voy a usar la palabra que dijo el señor, pero Estúpido, ya cretino, bueno, sí. Entonces por eso se imbécil. había como una ¿Por especie qué tienes de, miedo de usar palabras, hijo? Si son palabras castellanas, están en el diccionario. Mira, busca el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Si esos viejitos decrépitos que están allá en España, que son los de la Real Academia, las usan, pues las usas tú. No estás insultando a nadie. Después les digo cuáles son los orígenes de esas palabras, ¿ok? ok. Termina de hablar. Bueno, ya, ya se me fue la idea. Se te fue la idea que Decía eran, que no podía ser un eh, imbécil. Ya, esa fue la palabra bueno, que como no podía pasar la corona de sangre a sangre, había como una especie de consejo o algo así. Y algo que me pareció interesante es que dijo que aún en esos tiempos existía lo que era el soborno. Muchos sobornaban para quedarse con la corona, por decirlo así. para quedarse con el poder, los puestos eran Sí, bueno, a ver, comprados. sí. Y eso me recuerda a algo que después voy a tener que mandar a leer, a Jefferson, el prócer de la independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, afirmaba, y yo lo sostengo, que el poder político es la fuente de toda corrupción. Por eso, mientras menos poder tienen los políticos, menos corrupto es un país. Un país es más corrupto mientras más fuerte es su gobierno. Mientras menos poderes tiene el gobierno, menos corrupción hay. Pero, a ver, sobre todo eso que estuviste viendo, eh, vamos a la esencia, que fue lo que yo les pedí, la reforma protestante. ¿Qué impacto tiene esa reforma en la superestructura del pueblo europeo? Bueno, a ver, yo, según lo que yo estoy viendo en el video, pude entender que hablaba sobre las libertades, hablaba sobre el impacto enorme que tenía las libertades en la sociedad, hablaba sobre la libertad de la ignorancia, que podemos ver aquí, podemos diferenciar el clero, las obulas que tenían eh, para dar era la bula un documento que llegaban a la salvación con ese documento, y mientras tanto la reforma decía que no, que eso no era así, sino que uno debía obtener la gracia de Dios, o sea, uno debía obtener la salvación mediante la Biblia, y entonces ellos se concentraban en lo que era la Biblia. Entonces de ahí partía y decían que la reforma había hablado sobre la libertad de la ignorancia, entonces ellos creían que las universidades, que, que todo lo que cada persona debía educarse, y para que no llegase a la ignorancia, así como lo decía el clero y todos ellos que no querían o sea, que no querían que ellos estudiaran para que sean ignorantes, seguir siendo ignorantes, mientras que la reforma decía que no, que debían estudiar para que ellos puedan leer la Biblia y así educarse. Y por eso también decía que los grandes reformistas fueron los que crearon las grandes universidades que existen en la actualidad.
¿Ya? ¿Y qué más? Erika, cuéntame, ¿qué viste tú? Bueno, de lo que yo recuerdo de los videos y de lo que más de hecho, lo que más me llamó la atención fue cómo empezó la historia. Cuando los videos que vi sobre la historia económica hablaba, por ejemplo, de Enrique VIII, de cómo se desligó de la iglesia y que el motivo principal, o sea, el motivo principal que llevó a cabo todo lo que sucedió después fue que él quería divorciarse. ¿Por qué? Porque él quería un heredero varón. Entonces, se imagina, o sea, yo en un momento en que me planteo la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Enrique VIII no hubiera tenido esa idea explícita de que necesito un hijo varón, necesito que mi pueblo sea regido por un monarca y no por una mujer? Entonces, de hecho, eso fue una pregunta que me planteé cuando veía Mira, eso. es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que hubiera podido cambiar la historia. De correcto, hubiera sido diferente. Aunque desde el punto de vista de Carlos Marx, la historia no hubiera cambiado. Y en eso es de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo con el viejito, en el cual yo no creo. Pero bueno, hay que darle la razón en algunas cosas. O sea, uno no lo puede tirar al basurero, así como decía la canción de Sandro, como quien tira de costado un papel viejo. No, 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 no. O sea, hay que darle la razón a algunas cosas. Pero, a ver, chicos, lo que ustedes me están diciendo, quisiera escucharlos algunos más. Tenemos muy poco tiempo, esta clase es cortísima. Odio clases tan cortas porque no podemos hacer mucho, ¿ok? Pero quisiera escuchar dos opiniones más, y, y yo les voy a decir las cosas de una manera que es lo mismo, pero enfocado al interés que tenemos de ver estas historias. Leonela, ¿tú viste algo, mija? Cuéntame. Profe, sobre el video, vi el video de reformas protestantes y su relación con la libertad de César Vidal. Ese video Ya. alcancé a ver. ¿Pero qué aprendiste de él? Ya, ok, lo que Te me acuerdo interrumpo. del Yo video. sé que no eres economista, recién que estás Sí, comenzando tu carrera como economista, pero mi trabajo es enseñarte a pensar como economista. ¿Ok? Y a ver lo que un economista ve, el común de las personas no va a ver. Entonces quiero saber qué fue lo que tú viste para mostrarte lo que yo veo. ¿Ok? Dale. ya. O sea, lo que me acuerdo del video fue que uno de los importantes aportes que hizo César Vidal, o sea, que los mencionó, fue el combate que emprendió contra de la ignorancia, creando escuelas. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención y lo que puedo decir que me acuerdo. Ya. Ya. Ok. Una opinión más. Valeria, ¿qué viste tú? ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué conclusiones podemos sacar contigo de eso? Valeria. Eh, este, lo que yo me acuerdo, profesor, es que ellos no podían pasar el poder de, como quien dice, del padre a su hijo, sino que ellos habían creado un consejo en que elegían al siguiente emperador. Tampoco dejaban la elección en manos de un vulgo, algo así que no sé qué mismo significa esa palabra, que era un consejo de nobles, tanto civiles como eclesiásticos. Ya. A ver. Los economistas tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente. Voy a poner el reloj. Uy, 25 minutos nada más nos quedan. Voy a tratar de darle lo más conciso. Primero, decirle a Iván algo. No tengas miedo de usar el idioma castellano. Ese es nuestro idioma y es un idioma hermoso.
¿Cuál es el origen de esas palabras que tú no querías pronunciar, pero que los españoles lo pronuncian tanto y los cubanos también lo hacemos? Al fin y al cabo somos hijos españoles. Y que de alguna manera la generación de ustedes no las conoce tan bien como la generación mía. En los últimos años, las cosas han cambiado mucho en el mundo, la forma de ver las cosas en el mundo han cambiado muchísimo, especialmente en lo que es la psicología. Hoy hay cosas que se han vuelto tabú. Parece mentira, pero hemos creado tabúes en vez de quitarlos, ¿no? No podemos usar ciertas palabras, por ejemplo, no podemos usar la palabra indio sino indígena, porque indios son los que son de la India, pero el término indio nace precisamente de ahí, es de la confusión que tienen los españoles cuando llegan a América, ven una población muy parecida a la población india, pensaron que habían llegado a la India, y por eso es el nombre de indios. ¿Ya? Ese es el origen de esa palabra. Para algunos le ofende, pues yo no sé por qué, o sea, a veces nos ofendemos por algunas cosas. Las categorías psicológicas, y en eso sí creo que se ha hecho muy bien en ajustar las cosas. Antes, cuando una persona tenía un cociente intelectual por debajo de 100, se le decía retrasado mental. Hoy se le dice persona especial. Y dentro de esa categoría que antes se les decía retrasado mental, se abrían 3 categorías. Los que tenían un coeficiente intelectual entre 90 y 100 era de retraso no agudo, es decir, de retraso leve, y cuando bajábamos de 100, pues empezábamos a bajar. Los psicólogos más viejos usaban esos términos y hoy los usamos como insulto. Era el cretinismo. Cretino viene de cretinismo. ¿Qué cosa es cretinismo? Es un estado de retraso mental muy avanzado. Entonces las 3 categorías eran el cretino, el imbécil y otra más que no me acuerdo. Entonces de ahí es que vienen esas palabras. Entonces cuando alguien dicen un imbécil, pues están hablando de una persona que tiene un retraso de esos tan profundos que no puede tomar decisiones. Eso es lo que significa esa palabra. Nosotros la tomamos como insulto en la generación de ustedes, a veces suena impronunciable, ¿ya? Pero es una palabra que está en el diccionario, que nace de las ciencias psicológicas, que entró en desuso precisamente cuando se dijo que ese tipo de palabras podían resultar discriminatorias para quienes realmente sufren el retraso mental, y entonces como que fueron desapareciendo del diccionario científico, pero quedaron en la lengua castellana como palabras de uso, que los españoles lo usan mucho. La verdad es que a mí también a veces me nace cuando veo algunas imbecilidades. Ok. Y mira que veo bastantes a veces. Dios me coja confesado. Bueno. ¿Cómo los economistas tenemos que ver el video que ustedes estuvieron viendo? Y les voy a pedir que lo vean de nuevo como economistas. No lo son, pero van a hacerlo. Vamos a empezar a practicar desde ahora. Vámonos a la metodología de la que hablamos ayer, esa metodología marxista que dividía a la sociedad en 3 capas. La infraestructura, la estructura social y la superestructura. El video que estamos hablando nos está hablando de qué, de un cambio de qué, de un cambio de superestructura. Pero ese cambio de superestructura tiene influencia sobre la estructura misma, sobre la propia sociedad. Es decir, la superestructura da ese apoyo ideológico que une a una sociedad, pero también la limita. ¿Me explico? En el caso de la sociedad feudal, donde la Iglesia Católica era el único poder
universal que existía, porque todos los demás eran poderes muy limitados regionalmente, la superestructura estaba basada precisamente en lo que la iglesia dictaba. Y entonces, ¿qué es lo que dictaba la iglesia y cómo la gente pensaba? Cuando hablamos de una revolución protestante, estamos hablando de una revolución de la forma de pensar, de la forma de ver las cosas. Aquella historia de Enrique VIII, que necesitaba un heredero, que se quería divorciar y que el Papa, muy católico, le dijo, no señor, no hay divorcio. En realidad, sin ofender a nadie, el Papa ya lo había divorciado 3 veces antes. Enrique VIII tuvo 5 mujeres y con todas se casó. Y antes de casarse se divorció. El problema del divorcio con la última es que al Papa, ¿cómo les digo? Tenía un patrón sobre esta tierra, que eran los reyes de España. Y la esposa de Enrique, la esposa de Enriquito, era nada menos que la hija de Isabel Católica y Fernando de Aragón. Y ellos habían buscado ese matrimonio como una alianza para mantener a Inglaterra, que era su enemigo, lo más lejos posible de las armas contra España. Era la esposa del rey, no podían ir en contra de la guerra, no podían hacerle guerra al país del que era oriundo, pues nada menos que su Serenísima Majestad. Y el divorcio significaba para España perder poder político. Así que la reina Isabel cogió el teléfono. Claro, no se inventaba el teléfono, ¿no? Pero imagínense ustedes una escena de Los Simpson donde doña Chava, su majestad eterna, levanta el teléfono, llama al sumo pontífice y le dice, dile que el divorcio no va porque es pecado. Claro, después que ya lo había divorciado 3 veces, la última para casarlo justamente con la hija del rey de España. ¿Ok? Entonces, esas son formas, ustedes se están fijando en las formas, en ciertos detalles, pero quiero que se fijen en el fondo. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se pensaba en esa Europa medieval? En 15 minutos voy a tratar de decírselo de una manera muy rápida. En esa Europa medieval se practicaba lo que podríamos llamar el buen morir. ¿De qué hablamos de un buen morir? Pues que el ser humano está destinado y debe destinar su vida a un buen morir, a buscar una buena muerte. Nacemos para morir y nacemos para buscar un buen destino en la muerte. ¿Cómo es esto? Pues bueno, resulta que estamos condenados. El trabajo es una maldición de Dios por nuestro pecado, por el pecado de nuestros padres. Por el pecado de nuestros padres también la muerte es una maldición. Y la única manera de salir de esa maldición es haciendo cosas buenas en la vida, buenas obras en la vida. Y entonces tenemos que dedicar nuestra vida a hacer las buenas obras. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por lograr el cielo. Por eso hablamos del buen morir. ¿Y cómo logramos el cielo? Pues mientras más obras hagamos, es mejor y nunca van a ser suficientes. Así que nuestros hijos también tendrán que hacer buenas obras en nuestro nombre y nuestros nietos también tendrán que hacerla y nuestros bisnietos, porque es tan difícil llegar al cielo que si no tenemos toda una cadena de buenas obras en la familia, pues nadie se va a salvar. Mientras tanto, el poder religioso es transable. ¿No es cierto? El poder religioso pues es transable, se transa. Y en Alemania pues hay un príncipe
que quiere un obispado y lo nombran obispo. Y en esta cadena donde la gente lucha por el buen morir, los más vivos son los que sacan provecho de ello, ¿no? Y entonces ahí es cuando llegamos a la historia de las indulgencias, que no nace precisamente en Alemania, que no se da precisamente en Alemania, sino que nace del propio Papa, que necesitaba fondos para financiar la construcción de lo que hoy es el Vaticano. Ese Vaticano se construyó con indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Pues no es más que buenas obras llevadas al dinero. Es decir, este dinerito que yo me gané trabajando, yo se lo voy a entregar a la iglesia para el perdón de mis pecados, o para el perdón de los pecados de mi padre, o para el perdón de los pecados de mi abuelito. Entonces resulta que yo tuve un abuelito que era bien cucaracha, el viejo. Era lindo, lo amaba, pero cucarachísimo, mujeriego como el sol. Y va a ser bien difícil sacarlo del purgatorio al viejo. Harta plata me va a costar sacarlo del purgatorio, ¿no? Entonces, tú ibas, pagabas, comprabas las indulgencias a favor de tu abuelito. De ahí viene una costumbre que aún existe, que se llama las misas de sufragio. Viene precisamente de eso. Porque eso siempre estaba atado, pues, a todo lo que era el ritual. Y entonces, cuando yo pensé que ya mi abuelito estaba llegando al cielo, me tocan la puerta, me dice el cura, mira, anoche tuve un sueño, tu abuelito estaba ya fuera del purgatorio, ya estaba hasta las rodillas. Y cuando iba a sacar los tobillos, lo jalaron de abajo, porque los pecados pesaban tanto que no lo dejaban salir. Así que si tú haces un poquito más de esfuerzo, quizás logremos sacar a tu abuelito del purgatorio. Y entonces pasamos la vida entera sacándolo al abuelito, al papá, a la mamá, a la abuelita, al tío, a todo el mundo, y obviamente haciendo buenas obras para que cuando nosotros muramos, pasemos el menor tiempo posible en el purgatorio. Lutero, hay una película sobre Lutero, está en YouTube, véanla si quieren. Obviamente es hecha por luteranos, yo soy luterano, pero no soy fanático. Entonces, pues hay una escena donde Lutero lucha con el demonio. En realidad, el demonio de Lutero era su propia conciencia. Porque Lutero veía, era un intelectual, era un profesor universitario, bastante irreverente, por cierto, aunque era tolerado, era bastante irreverente. En algún momento comentaba, por ejemplo, de las reliquias en cada iglesia. Cuando se construye una iglesia, en esa iglesia siempre tiene que haber una reliquia de algún santo. Y en ese entonces, pues las reliquias eran los clavos y los pedazos de madera de la cruz de Cristo. Y Lutero alguna vez se atreve a decirle a sus estudiantes, en son de broma, que la cruz de Cristo debió haber sido muy grande y debió haber tenido muchos clavos, porque en todas las iglesias había clavos y había madera de la cruz de Cristo, así que tendría que haber sido una cruz inmensamente grande para que alcanzara la madera para todos. No, era un hombre que de alguna manera entendía que mucho de lo que era mito lo que había. Y lo de las indulgencias no le gustaban. Y ese era el otro demonio con el que luchó. Su propia conciencia, esa lucha interna en su mente. Él plantea que a partir de una de las epístolas de Pablo, que la salvación, primero que el ser humano es corrupto por naturaleza, somos inclinados al mal, y que la única manera de salir del mal es a través de la gracia de Dios, una gracia que es gratuita, su único precio es la fe. Y es eso lo que cambia todo el paradigma de ese momento. Ese paradigma, solo la fe nos salva, solo la gracia de Dios nos salva, no las obras, y no importa lo que hagamos,
estaremos siempre condenados si no alcanzamos la gracia. Ese paradigma que es religioso toma una connotación política y económica salvajemente grande. Porque entonces, aquello de que el trabajo era malo, no es verdad, es mentira, el trabajo es bueno. Aquello de que yo debo de trabajar y debo buscar el bienestar de mi mío y el bienestar de mi familia, es bueno. El trabajo entonces no es una maldición, el trabajo es una bendición. El trabajo no es un castigo, es la herramienta que Dios me da para salir de la pobreza. No, que el trabajo es el castigo que Dios le puso a Adán. No, 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 no. Es la herramienta para redimirte, para salir de la pobreza. Y la riqueza, es que los que acumulan riqueza, la riqueza también es un don de Dios. El que acumula riqueza obtenida legítimamente a través del trabajo es porque ha sido bendecido por Dios. Y esa riqueza, por lo tanto, es lícita. Y no, pero es que ese hombre vive para enriquecerse en vez de pensar en su alma. Él está pensando en su alma, mientras no actúe mal. Y lo importante es que no importa lo que él haga, lo importante es que él tenga fe. Un cambio drástico. Porque entonces la riqueza ya no es mala. Y cuando eso ocurre, el mundo se abre. La gente empieza a luchar por sí mismo. Y ese es el principio fundamental del capitalismo, y es el principio fundamental del liberalismo. Por eso, lo que conocemos hoy como liberalismo nace ahí, con Lutero. Cuando el hombre se siente libre de buscar su propio destino, de buscar su propio bienestar. Eso es lo importante en ello. Lo otro, cuando hablamos, por ejemplo, el impulso que se da a la educación, ¿de dónde viene? De la negación de la autoridad del Papa y de la autoridad de la Iglesia para interpretarlo a Dios a través de las Escrituras. Aquí no estamos hablando, esto no es una clase de teología ni nada por el estilo, es una clase de economía. Pero, ¿qué diferencia hay entre que alguien coja un librito y me lo muestre y me diga, mira, aquí dice esto, que tú tienes que hacer esto, porque si tú no haces esto, te friegas y lo tienes que hacer para mí? Y otra cosa, que venga un cura llamado Martín Lutero, que era sacerdote, y le diga a la gente, tú no tienes que creer en lo que yo te diga, tú tienes que creer en lo que tú encuentres por tus propios medios a través de las Escrituras. Dios te va a hablar directamente, no necesitas un intermediario. Y cuando hablamos de eso, primero que nada, comienza a destruirse un poder político. En segundo, comienzas a empoderar al individuo. Le comienzas a dar libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Tú eres dueño de tu destino, eres dueño de tu fe, y tu relación con Dios es directa. No es a través de un estado llamado iglesia. Pero para poder llegar a eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender a leer. Y entonces, de pronto, lo que era un privilegio, la educación, se convierte no solo en una necesidad, se convierte en una obligación del ser humano. Tú te tienes que educar para ser libre. Porque si tú no te educas, tú siempre vas a depender de lo que digan los demás. Si tú lees, podrás desarrollar tu propia conciencia y tu propia forma de pensar. Y eso coincide con otro fenómeno que se da casi simultáneamente, que es el desarrollo de la imprenta de Gutenberg. Y no por gusto, el primer libro
que sale de la imprenta de Gutenberg es la Biblia. Pero esa coincidencia es lo que hace que el movimiento reformista protestante de Lutero primero, de Calvino después, de Enrique VIII después, logren pegar. Porque sin la imprenta eso no hubiera sido posible. Sin la imprenta simplemente había sido una lucha de ideas entre intelectuales. Esa lucha baja al plano popular cuando la gente aprende a leer y a escribir, cuando la gente tiene algo que leer y tiene algo que escribir. Y entonces ahí es cuando vamos mostrando y vamos viendo muchas diferencias fundamentales que teníamos entre lo que es la conquista de América del Norte, la colonización más que conquista de América del Norte, y la conquista de América del Sur. Algo importantísimo. Mientras que en América del Norte el grueso de la población era población letrada, sabía leer y sabía escribir. ¿Por qué? Porque eran cuáqueros. ¿Qué cosa eran los cuáqueros? Puritanos. ¿Qué cosa eran puritanos? Protestantes. Y para todo protestante leer la Biblia es una obligación. En otras palabras, es una obligación saber leer y escribir. Entonces, mientras tenemos una población que sabe leer y escribir letrada, en el sur tenemos una parranda de analfabetos, dentro de las cuales solo el 10% de esa población sabía escribir su nombre. Una superestructura que comienza a evolucionar mucho más rápido que la otra. Porque la estructura humana comienza a pensar más rápido. En la superestructura medieval pensaban 3 o 4 de sotana y los demás obedecían. En la nueva estructura protestante, todos piensan, es obligación de todos pensar. Y entonces comenzamos a abrir el camino de la ciencia. Comenzamos a abrir el camino del conocimiento. Bueno, en la próxima clase conversamos algunas cosas más. Se nos acabó el tiempo, chicos. Quedan 2 minutos y ya está entrando gente de otro curso que no es el nuestro. Yo les ruego, por favor, vuelvan a ver los videos. Pórtense bien. Nos vemos el próximo. No te rías. Te digo que te portes bien porque se me han portado mal. ¿Ok? No han visto todo lo que les pedí que vieran. Y necesito que lo vean. Ahora sí, con el enfoque que les acabo de decir, con una metodología. Analicen el cambio de la superestructura y vean ese cambio y la influencia que ese cambio de la superestructura tiene sobre la estructura social. ¿Ok? No me vean los hechos como que hubieran visto una telenovela donde Juan Carlos o Carlos Juan enamora a Rosa María, que a su vez se quiere casar con Rubén Darío. No, por Dios, no lo vean como una novela. Veanlo como mente científica. ¿Ok? Superestructura, cambio de superestructura, la influencia de la superestructura sobre el comportamiento de la estructura y el cambio en la estructura social con ese cambio en la superestructura. ¿Estamos claros? ¿Difícil? No. Simplemente poner cuidado a eso y tener esos conceptos muy claros. Bueno, chicos, los quiero mucho, los veo el próximo miércoles, Dios me los bendiga y pórtense bien, ¿sí? La próxima clase, pórtense bien. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Adiós. Gracias. Gracias, tenga buen día.